instante preciso en que todos nos hemos encontrado aquí en este bosque para un intercambio mutuo de impresiones. Realmente somos una gran familia llamada a transformar el mundo. Antes que todo, conviene que cada uno de nosotros se preocupe por transformarse a sí mismo. Si nosotros a sí mismos nos transformáramos, transformaríamos el mundo. Y como quiera que ese es nuestro anhelo, necesitamos trabajar sobre sí mismos. Voy a subir un poquito más. No hay que parar. Aquí les queda un poquito más alto. Bueno, mis hermanos. Miren, hermanos. Mary. Estamos, como ustedes ven, en un lugar muy hermoso, rodeado de árboles muy preciosos. Hay un monasterio antiguo aquí que está ante la vista de cada uno de nosotros. Incuestionablemente, la parte mística es lo fundamental. El Cristo íntimo es lo que cuenta. Este monasterio, estos árboles tienen cierto sabor crístico, delicioso, que nos invita a la transformación espiritual. Mucho se ha hablado sobre el Cristo histórico. Mucho se ha hablado sobre Jesús del Nazaret como gran mensajero, pero ha llegado el momento de pensar en el Cristo íntimo. Cristo es una realidad de instante en instante, de momento en momento. El Cristo íntimo es lo que cuenta. Él puede transformarnos totalmente. Él adviene a nosotros cuando el ego ha muerto. Debemos trabajar intensivamente sobre sí mismos, disolviendo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Así vendrá el Cristo a nosotros. Hermanos, el momento es llegado en que la humanidad aprenda a comprender mejor el esoterismo crístico, solar. El instante ha llegado en que nosotros busquemos al Cristo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Él nos da poder sobre todo lo que es, sobre todo lo que ha sido, sobre todo lo que será. Quien encarne al Cristo adquiere poder sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra. Quiero demostrarles ahora a ustedes prácticamente el poder del Cristo, y se lo voy a demostrar disolviendo una pequeña nubecilla que hay allí. ¿La ven ustedes? Esa chica de ahí, la voy a desintegrar en 4 minutos. Siéntense, por favor. Ahí está ante la vista desintegrándose, véala. Ahí se las desintegré.
para que vean ustedes el poder del Cristo íntimo. Él actúa sobre toda la naturaleza. Pero voy a desintegrarles una más grandecita. Esta que está al lado derecho. ¿La ven? Ahí se las desintegré. ¿Están satisfechos? Bueno, así pues el Cristo encarnado en un hombre tiene poder sobre la naturaleza entera, sobre el cosmos, sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre todo lo que es, sobre todo lo que ha sido, sobre todo lo que será. A mí me gusta hablarles a ustedes con hechos. Así pues, mis caros hermanos, los invito a seguir el camino del Cristo interior, a pensar en Cristo no como en un personaje histórico, sino como en una fuerza íntima. El Cristo es el Logos, y el Logos existe en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Es una fuerza como la electricidad, como el magnetismo, como la fuerza de la gravedad, etcétera. Esa fuerza extraordinaria se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Nosotros lo que necesitamos es disolver nuestros defectos psicológicos, acabar con nuestros errores, reducir a cenizas el ego, para que el Cristo venga a nosotros, el Cristo íntimo. Ese que ha podido ahora desintegrar en presencia de ustedes dos mundos. Hasta aquí mis palabras, hermanos. Continuaremos nuestra expulsión. Paz y bendición. Cierren tan cerradas las cadenas. Ningún eslabón que he puesto. Que no haya resuelto eso. ¿Están cerradas todas las cadenas? Que ningún eslabón esté suelto. Cerradas todas las cadenas, ahí. Cerradas todas las cadenas. Cerradas las cadenas. A ver, todos levanten las manos para que veamos la cadena. Todas están cerradas. Ahora todos, hermanos, debidamente concentrados, cantaremos nuestro poderoso mantra aún. Bueno, tengo que decirles que está muy mal cantado. Así no es. Voy a cantarlo yo primero solo, para que luego aprendan. De verdad que se ve que los hermanos cantan estos mantras en forma equivocada por allá en sus respectivos lugares donde trabajan esotéricamente. Voy a cantarlo yo primero. Así es, repítanlo pues.
mantras hay pues que saberlos cantar siempre correctamente para que produzcan, usan por el pecho, la derecha sobre la izquierda, se bajan las manos, ya está ahí claro el signo del microcosmos, vuelvan a formar sus... bueno, ahora se van a sentar en el suelo porque voy a darles una plática. Bien, hermanos, aquí todos reunidos debemos platicar profundamente, debemos examinar todos nuestros puntos de vista en relación precisamente con lo que nos interesa. Ante todo tenemos que inquirir, indagar, buscar. Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? Estamos aquí por algo y para algo. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Obviamente tenemos algunas inquietudes y esto es algo que ustedes sienten. Debemos pues saber cómo resolver estas inquietudes, en qué forma trabajar, y eso es lo importante. Todos sentimos que hay algo que la humanidad desconoce. Todos sentimos que hay fuerzas, maravillas de la creación que la gente ni remotamente sospecha. Buscamos algo, pero ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que anhelamos? Si fuéramos felices, no estaríamos buscando nada, ¿verdad? Pero no somos felices. Por eso buscamos, sentimos una inquietud o una serie de inquietudes íntimas. Sabemos que hay algo más, que este mundo doloroso, pues no es todo. Eso lo sabemos y nosotros buscamos ese algo más. Ha llegado la hora, hermanos, de las grandes reflexiones. Hemos leído libros muy hermosos. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de las 1001 noches? Hemos leído los 4 evangelios, los milagros que hacía el gran Cabir Jesús, apaciguando las tempestades, calmando los vientos, etcétera. A la gente les parece imposible, pero ya les demostré a ustedes que no es imposible desintegrar una nube. En presencia de ustedes se desintegré hoy 2 nubes. También podemos calmar una tempestad o desatar un huracán si queremos. Todos esos poderes existen en realidad en estado latente en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, y se pueden desarrollar. De manera pues que lo de las 1001 noches no es una fantasía como se supone, ni es una fantasía los milagros del gran maestro Jesús de Nazaret, ni es una fantasía tampoco los milagros de los apóstoles. Pero hay algo que buscar. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos? Todos anhelamos. ¿Qué es lo que estamos anhelando? ¿Por qué? Si anhelamos, si de verdad sentimos lo que estamos sintiendo, vivimos en este estado tan doloroso en que nos encontramos. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? Son enigmas que tenemos que resolver. Hermanos, los invito pues a la reflexión. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros estar en comunicación con las criaturas invisibles de la naturaleza? ¿Qué es eso que nos impide a nosotros entrar en la dimensión desconocida? Si otros pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos?
Dicen que hay santos que levitaban. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Dicen que el discípulo de Gautama, el Buda Sakyamuni, Ananda, en presencia de todos los de la congregación, atravesó una roca de lado a lado sin recibir daño alguno. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no podemos hacerlo? Las gentes modernas se ríen de todas esas cosas, las consideran meras fantasías, tonterías sin la menor importancia, etcétera. Se creen muy sabios los ultramodernos, mas nada saben sobre los misterios de la vida y de la muerte. Eisenhower murió rodeado de doctores. Stalin en Rusia murió rodeado de los mejores cirujanos de la época. Y todos se mueren. Entonces, ¿dónde está la ciencia de los sabiondos? ¿Por qué no han logrado alargar la vida más allá de lo normal? ¿Por qué tiene uno que envejecerse como todos y morir? Y muchos pseudosapientes, eruditos en gran manera, se mueren como todos. Entonces, ¿en qué quedó la ciencia de estos científicos modernos? ¿En qué tantas teorías, si no son capaces de defender la vida humana, que es lo que más vale? ¿Para qué queremos su ciencia? Si tenemos que morirnos como se mueren todos, entonces ¿dónde está la ciencia de los sabios? Yo los invito a ustedes a que reflexionemos un poco, que nos apartemos un tantito de todo ese podridero de teorías que tenemos en la ciudad, para que reflexionemos. Entiendo que la naturaleza está dentro del hombre, entendemos que el hombre está dentro de la naturaleza, pero afirmarlo por afirmarlo, sencillamente porque tenemos que afirmarlo, sencillamente porque tenemos que decir algo, tampoco nos llena. Necesitamos experimentar. Sí, experimentar. Eso es lo que necesitamos. Pero hay algo que nos impide experimentar. ¿Cuál es ese algo? Los psicólogos nos hablan del yo psicológico, del yo de la psicología experimental, etcétera. Pero nosotros vamos adelante con una psicología más profunda, con una psicología revolucionaria, rebelde. Sabemos en verdad que dentro de nosotros hay ingentes poderes, pero necesitamos que estos poderes se expresen a través de nosotros y no se logra. ¿Qué sucede? Es indispensable, la hora ha llegado en que descubramos la causa de nuestro dolor. El yo psicológico es una realidad que nadie puede negar. Todos tenemos un yo y sabemos que lo tenemos. Cuando golpeamos en una puerta y alguien nos pregunta, ¿quién es? Respondemos, yo. Así pues, nadie puede negar el yo psicológico. Pero este yo psicológico, ¿qué es? ¿Habría alguna forma de fotografiarlo? Una pantalla de radar capaz de registrarlo, alguna placa muy sensible que pudiera en verdad grabarlo. No hay duda de que en un porvenir existirán las posibilidades más extraordinarias, cual la de poder fotografiar al yo de la psicología. No está lejos eso. Ya se han logrado fotografiar las ondas mentales, ya se ha podido fotografiar el fondo vital orgánico. Se le denomina cuerpo bioplástico. Bien sabemos que es el cuerpo vital del esoterismo crístico.
extraño que en un futuro se puedan fotografiar los distintos elementos que constituyen el yo. De eso no debemos nosotros sorprendernos. Y hermanos, les invito a reflexionar. Cuando el yo no existía, lo único que existía dentro de nosotros era eso que se llama la conciencia, la esencia, lo que tenemos de alma. Entonces la vida era hermosa, bella. No existía ni lo mío, ni lo tuyo, y todo era de todos, y cada cual podía coger del árbol del vecino sin temor alguno. Esa era la edad de oro, la edad de los titanes, la edad en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. El cuerpo humano en aquella edad parecía una caja de resonancia que registraba todas las ondas de la naturaleza y del cosmos. Los ojos no se habían atrofiado como ahora. Cualquier ser humano podía percibir la mitad de un holtapanas. ¿Qué se entiende por un holtapanas? La mitad de las tonalidades del color. Un holtapanas tiene exactamente 5,5 millones de tonalidades del color. Desgraciadamente, cuando el yo nació en nosotros, debido a las diversas equivocaciones cometidas, se atrofió el sentido de la vista, se fue degenerando cada vez más, y hoy apenas sí percibimos las 7 tonalidades del color, los 7 colores básicos del prisma solar. La vista está degenerada. Todavía en la época de la antigua Babilonia, la vista no se había degenerado tanto. La escuela de pintores de Babilonia podía registrar millares de tonalidades del color. Lo mismo ha sucedido con las otras facultades. Cuando el yo fue desarrollándose en cada uno de nosotros, la conciencia se fue enfrascando, se fue embotellando, que fue quedando atrapada por el tal yo, y las capacidades para poder oír, tocar, palpar, también se fueron degenerando. En la Lemuria, cualquier ser humano podía articular 51 vocales, óiganlo bien, 51 vocales y 300 consonantes. Mas con el desarrollo del yo dentro de nosotros mismos, la capacidad ablativa se fue degenerando, y hoy apenas si logramos articular las vocales y consonantes de nuestro alfabeto. El olfato, todavía en Babilonia, estaba muy desarrollado. Existió una escuela donde que se dedicó exclusivamente al estudio del olfato. El rey de aquella época cerró esa escuela debido a que los discípulos de la misma descubrieron pues los malos manejos del gobierno. Eso no le convenía naturalmente al rey, y por eso cerró la escuela. Todos los negocios turbios eran registrados por el olfato de los discípulos de esa escuela. En otros tiempos conocí yo en el Pacífico las Islas Malabares, 7 islas maravillosas,
Me asombraba siempre al pasar por allí ver a los habitantes de tales islas. Eran gigantes, de hasta 3 metros de estatura. Los huesos eran elásticos, la oreja era doble, pues un tabique que estaba en medio les daba doble oído. Tenían 2 lenguas y podían hablar con 2 personas diferentes, con 2 interlocutores en distinto idioma a la vez. Manejaban serpientes. Recuerdo que cada vez que por allí pasaba en los buques, los veía manejando culebras. Curaban con serpientes. Bien sabemos nosotros que la cascabel cura el cáncer. Eso está ya demostrado, aunque los hombres de ciencia oficial lo rechacen. Aquellos habitantes de las Malabares, ¿qué se hicieron aquellas gentes? Desaparecieron. De la noche a la mañana nada se supo sobre las Malabares. Absolutamente nada. Los esoteristas sabemos muy bien lo que sucedió. Eso no lo que voy a decirles no lo aceptarían los intonsos científicos de esta época, los deseados de sabiduría, los pseudosapientes ultramodernos, que se lo saben todo y no saben nada. Pero la cruda realidad fue que los habitantes de las Malabares fueron debidamente seleccionados por el rey del mundo, por Melquisedec, el rey de Salem, sin padre, ni madre, ni linaje alguno conocido, hablando en el sentido terrenal, como dice Pablo de Tarso, porque el padre divino de Melquisedec es una realidad y su madre divina otra. Pero hablemos de Melquisedec como hombre. Él seleccionó pues a aquellas gentes y se las llevó para su reino subterráneo, para Agartha. Hay un reino subterráneo, aunque muchos lo negasen. Las entradas a tal reino las conocen más de 500,000 de personas en el Asia. Allí vive Melquisedec, rey de Salem. Y es precisamente él, Melquisedec, el genio de la tierra. Pues bien sabemos nosotros que el gran Cabil Jesús dio testimonio de Melquisedec. Y hermanos, que reflexionemos un poco. Claro, aquellos seres no habían desarrollado el ego y por eso podían hacer prodigios y maravillas. Fueron seleccionados. El ego es un conjunto de elementos indeseables que viven en nuestro interior. Si son reales las amibas, si son reales las lombrices en el estómago, microbios en todo el cuerpo, ¿por qué no van a ser reales los diversos elementos inhumanos que constituyen el ego? Claro que son reales. Entre esos elementos indeseables está embotellada la conciencia, la esencia, la parte anímica de nosotros. Debido a eso, desgraciadamente, los seres humanos han perdido el poder sobre la naturaleza. Ya no son capaces de entrar en la tierra prometida, en los campos de Ulises, en el Edén, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel. Si destruimos el ego, nace la luz. Quedamos iluminados, despertamos, empezamos a ejercer poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra. Necesitamos que el ego sea disuelto, desintegrado. Todo lo llevamos adentro y hay que destruirlo. Si no actuamos en esa forma, no tendremos el poder para manejar los poderes del fuego, del aire, de las aguas y de la tierra. Pero si nosotros destruimos el ego, si lo desintegramos, si lo reducimos a cenizas, obviamente
vendrá para nosotros los poderes y la luz y la sabiduría y el amor auténtico. Pero hay que acabar con el ego, desintegrarlo. Hay que reducirlo a ceniza, a polvo de la tierra, a polvo cósmico. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, son los 7 elementos más destructivos que cargamos dentro y constituyen el ego. Dicen que Jesús de Nazaret sacó del cuerpo de la Magdalena 7 demonios. Pues esos son los 7 pecados capitales que si multiplicamos por otros 7 y otros tantos 7 y más, tendremos legión. Cada uno de nosotros en su interior carga legión. En el Evangelio al poseso se le llama legión. ¿Cuál es tu nombre? Dijo, legión. Cada uno de nosotros es legión, pero legión de demonios, desgraciadamente. En esas condiciones nuestra conciencia está embotellada entre la legión, metida dentro de cada demonio. Por eso somos incapaces, por eso no tenemos la auténtica iluminación, por eso ya no podemos manejar los elementos de la naturaleza, etcétera. Pero si destruimos la legión, si dejamos de ser legión, como nos llama el Evangelio, entonces quedará en nosotros otra vez la conciencia libre, sin manchas, pura, limpia, recta. Así pues, hermanos, ha llegado la hora de comprender la necesidad de disolver el ego, de reducirlo a cenizas, de convertirlo en polvo de la tierra, en polvo cósmico. Todo ser humano tiene por lo común un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Cuando eliminamos determinados elementos indeseables en nuestro interior cargamos, sea ira, sea codicia, sea lujuria, sea envidia, sea orgullo, pereza o gula, etcétera, 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 aumenta el porcentaje de conciencia porque la esencia enfrascada en tales elementos indeseables se emancipa. Y así podemos llegar a tener un 4% de conciencia despierta y un 5% y un 10%, etcétera. Quien llegue a tener un 50% gozará de una gran iluminación. Pero para llegar a quedar completamente iluminados y resplandecientes se necesita por lo menos un 100% de conciencia despierta. Ahora van viendo los hermanos que es necesario despertar. Ustedes están dormidos, dense cuenta que están dormidos. Ustedes no están despiertos. El mundo no es como ustedes lo están viendo. Ustedes lo están viendo en sueños. Ustedes no han visto el mundo todavía. Lo están viendo a través de su fantasía, a través de sus sueños. Pero ustedes no conocen el mundo, no lo han visto. Viven en él y creen que lo conocen. Pero no hay tal, no es como ustedes creen que es. Es diferente y tiene 7 dimensiones básicas, fundamentales. Pero ustedes no lo conocen. Ustedes necesitan salir del estado hipnótico en que se encuentran. Cuando ustedes salgan de ese estado, verán el mundo como es. Verán el aire de diversos colores. En vez de estos árboles físicos, verán ustedes a los elementales gigantescos de los árboles. La tierra la verán muy distinta. Verán que es un organismo vivo. Ustedes están agarrados a la epidermis de ese organismo, de ese animal viviente que llaman tierra. Lo verán muy diferente. Hasta ahora no lo han visto. Ustedes no conocen el planeta Tierra. Y los pseudocientistas, esos sabiondos ultramodernos del anticristo, mucho menos. Nada saben de nada. Los científicos del anticristo no solamente ignoran,
sino además ignoran que ignoran. Creen que saben mucho cuando en verdad nada saben. Y no solamente no saben, sino además no saben que no saben. Despierten, hermanos, salgan de su letargo en que se encuentran. Despierten. El despertar solamente es posible eliminando los elementos indeseables que en su interior cargan. La parte práctica de todo esto es lo fundamental. Si yo no les hablara a ustedes ahora de la parte práctica, de cómo desintegrar esos elementos indeseables para conseguir el despertar y ver el mundo tal como es, pues así habría perdido el tiempo, nada les habría dicho. Pero yo les invito a ustedes a la autoobservación psicológica. Les invito a entrar en el terreno de una psicología experimental, revolucionaria, rebelde, a salir del estado de coma en que se encuentran. Muy fácil aceptan los dormidos que tienen un cuerpo de carne y hueso porque lo pueden tocar físicamente. Pero cuesta trabajo que acepten una psicología, porque esa sí no la pueden ver ni tocar. Cuando alguien acepta en verdad que tiene una psicología, comienza a observarse a sí mismo. Y cuando alguien comienza a observarse a sí mismo, pues obviamente se convierte en una persona distinta, en una persona diferente, en alguien que tiene inquietudes íntimas, en alguien que quiere cambiar, en alguien que quiere despertar. Es en el terreno de la vida práctica donde nosotros debemos autodescubrirnos, en relación con las gentes en nuestra propia casa, en relación con nuestros amigos, en el café, en el restaurante, en la fábrica. Si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, podremos ver nuestros defectos. Es obvio que los errores escondidos afloran entonces espontáneamente, y entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido profundamente en todos los niveles de la mente. Defecto descubierto debe ser debidamente eliminado. Eliminar, eso es lo fundamental, eliminar. No podríamos eliminar sin haber comprendido. Uno puede eliminar un error cuando sabe que lo tiene y cuando lo ha entendido. De lo contrario, ¿cómo lo elimina? Pensemos en eso, mis estimables hermanos. Eliminación. ¿Mas cómo eliminar? Todos los pueblos rindieron culto a Tonantzin, a María, Maya, Isis, a Adonía, Rea, Cibele, etcétera. Los pueblos antiguos de Anáhuac fueron serpentinos en un 100%. A ver lo que es la verdadera libertad, en tanto la conciencia esté metida entre la mazmorra inmunda del yo psicológico. Nadie podrá saber qué cosa es la felicidad, en tanto la conciencia continúe enfrascada entre la mazmorra inmunda del yo. Nadie podría saber realmente qué es la verdad, en tanto no la experimente. Y nadie puede llegar a experimentar la verdad mientras la conciencia esté metida entre mí mismo, entre el yo mismo, entre mi persona, entre lo que yo soy, entre lo que es cada uno de ustedes. La verdad no es cuestión de teoría, ni de conceptos, ni de suposiciones. La verdad hay que verla, tocarla, palparla. Hay que experimentarla, como cuando uno mete el dedo en el fuego y se quema.
Una opinión, por muy respetable que sea, no es la verdad. Una idea sobre la verdad no quiere decir que sea la verdad. Un concepto, por sabio que sea, sobre la verdad, tampoco es la verdad. La verdad es lo desconocido, de instante en instante, de momento en momento. La verdad hay que experimentarla, y solamente puede ser experimentada en ausencia del yo. Es necesario volver polvo al yo para que la verdad quede en nosotros. Jesús el Cristo dijo: conoced la verdad y ella os hará libre. Es necesario que la verdad sea conocida. Y no puede conocerse si no se experimenta, y no se puede experimentar sino en ausencia del yo. Necesitamos pues desintegrar al yo, volverlo polvo, para que quede en nosotros la verdad. Entonces estaremos llenos de plenitud, habrá felicidad en nuestros corazones, dicha sin límites. Veremos el mundo como es y no como aparentemente es. Escucharemos las más sublimes sinfonías del cosmos inefable. Gozaremos de una bienaventuranza sin límites. Estaremos en estado de beatitud perfecta. Toda lágrima desaparecerá de nosotros. Ya no habrá más dolor. En tanto continúe el yo vivo, tendremos que sufrir. Las raíces del dolor las cargamos dentro de nosotros mismos, no fuera. Está en los distintos defectos que en nuestro interior cargamos. El mundo es muy distinto. Ha llegado la hora de morir para ver el mundo como es. Queridos hermanos, que los invito a la disolución del yo, del mí mismo, del sí mismo. Solo así podrán ustedes gozar de la felicidad auténtica. Bien, mis caros hermanos, ahora voy a limitarme a escuchar preguntas y después impartiremos con ayuda del Espíritu Santo el don de sanidades. El Cristo íntimo hay que encarnarlo. Él es como la electricidad, como la fuerza de la gravedad. Está en cada átomo del cosmos, subyace en el fondo profundo de todo lo que es, de todo lo que ha sido, de todo lo que será. No es un individuo humano o divino. Él está más allá de la personalidad y del yo. Él es lo que es. Pues fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Hay que encarnarlo. Se encarna siguiendo la senda de la cristificación, disolviendo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, transmutando la libido sexual citada por San Agustín, trabajando en la forja de los cíclopes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Acaso nos conozcamos o somos sonámbulos? Sonámbulos son todos los seres humanos que pueblan la faz de la tierra. Sonámbulos son todos esos millones de seres humanos que van y vienen por las calles de la ciudad. Sonámbulo es el gerente que atiende en su gerencia y el mísero peón que trabaja en su tierra. Sonámbulos son todos estos humanoides intelectuales. Aquí pues, hermano, no te preocupes por eso del sonambulismo. Si por aquí llueve, si por allá llueve, por aquí no escampa. Maestro, ¿cómo puede uno valorar que está trabajando adecuadamente en la disolución del yo? El sentir
sentido de la autoobservación psicológica deberá desarrollarse poco a poco. Se desarrolla con el uso. En principio tú podrás descubrir mediante la mera asociación intelectual que tienes tal o cual defecto psicológico y te dedicarás a trabajar para desintegrarlo. Pero más tarde en el tiempo, a medida que te vayas autoobservando, el sentido de la autoobservación psicológica se irá desarrollando y por último llegará el día en que podrás ver perfectamente a tus defectos o yoes que personifican defectos. Podrás verlos y podrás ver el trabajo que estás realizando. Pero tiene que desarrollarse primero el sentido de la autoobservación psicológica y se desarrolla con el uso, usándolo. Porque escrito está que sentido que no se usa se atrofia, órgano que no se usa se atrofia. Hay que usarlo, sacarlo de su estado de atrofiamiento mediante la autoobservación constante. He dicho. ¿En qué tiempo, trabajando intensivamente, en qué tiempo se puede morir? El tiempo no tiene realidad. Es algo meramente subjetivo. ¿Qué horas son? Tú podrías ponerme las horas esas aquí para examinarlas, a ver de qué elementos químicos están hechas. ¿Quién inventó eso? No tiene ninguna realidad. Es un concepto subjetivo, nada más. Algo que está hecho para mecanismos de reloj. El tiempo no existe. Solo existe un instante eterno, un eterno ahora. Nace el sol y se oculta. Y entre el nacer y el ocultar ponemos nuestras queridas horas, una fantasía nuestra. Porque entre el nacer y el ocultar no hay horas. Todos esos procesos se realizan de instante en instante, de momento en momento. Así pues, el concepto esfuerzo cuenta, pero más que el concepto esfuerzo, lo único que cuenta en esto son los tremendos superesfuerzos íntimos que hay que realizar en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Y esto no es cuestión de mero intelectualismo, volver los yoes, los defectos, para aniquilar al mismo, al ego. Se necesita pasar por tremendas crisis emocionales durante el trabajo. No olviden ustedes que si el agua no hierve a 100 grados, no se cocina lo que hay que cocinar y no se desintegra lo que hay que desintegrar. Así también si no pasamos por tremendas crisis emocionales, pues no se desintegra el ego, ni cristaliza en nosotros lo que tiene que cristalizar. Conforme nosotros vayamos desintegrando el ego, va cristalizando en nosotros eso que se llama alma. ¿Qué cosa es el alma? Poderes, atributos, virtudes, fuerzas especiales. Y al fin llegará el día en que desintegrando lo que hay que desintegrar, cocinando lo que hay que cocinar, cristalizará en nosotros todo el alma, y entonces seremos alma, y nuestro cuerpo mismo será entonces alma. Necesitamos cristalizar en nosotros eso que se llama alma. ¿Alguna otra pregunta, maestro? Quería preguntarle con qué defecto puede, es decir, no se pueden trabajar con todos los defectos que llevamos dentro. Entonces quisiera que nos dijera cómo podemos hacer para ir eliminando cada uno, si podemos trabajar con todos. Pues todo depende de que nos pongamos bien abusados. En el terreno de la vida práctica es donde vamos a vernos nosotros de cuerpo entero, tal como somos. Supongamos que tenemos nosotros pues una novia y que vamos por la calle
y te encontramos a la tal novia conversando muy querido con otro cuate, ¿qué sentiremos? Celos, ¿verdad? Y si nos dejamos de enojar, bueno, entonces y si nos sentimos con mucho dolor, ¿qué ha habido? Pues el amor propio ha sido herido. El yo del amor propio ha sido herido. De manera que hay en este ejemplo 3: yo de los celos, yo de la ira, yo del amor propio. ¿Qué hacer? Volver a casa, tenemos que entrar en meditación, reconstruir la escena con la imaginación creadora y después tratar de comprender al demonio de los celos, que fue fundamental, al de la ira y al del amor propio. Comprendidos esos 3, a cada uno lo vamos comprendiendo por separado, pero ya comprendido cada uno, procedemos a la eliminación. Comprenderemos primero el de los celos, mediante el análisis. Llegaremos a la conclusión de que los celos son absurdos. Luego, concentrados en Devi Kundalini, pediremos la desintegración de los mismos. Nos concentraremos en la ira y veremos que es locura, que la ira es la forma de la locura, que es bestial. Nos concentraremos en Devi Kundalini y le pediremos la desintegración de tal demonio. Comprenderemos el del amor propio, el de la autoimportancia, y le rogaremos desde entonces a Devi Kundalini desintegre tal elemento psicológico del amor propio. Que el amor propio es absurdo. Así pues, ya comprendidos cada uno de esos 3 elementos, pues vamos a desintegrarlos. En cada escena de la vida práctica entran en juego varios yoes, y a esos de cualquier escena hay que volverlos polvo. Esa es mi respuesta. Para concentrarnos en nuestra vida madre, ¿qué forma el maestro debe tener para poderla plasmar? ¿Tú para qué quieres plasmarla? Para poderme dirigir a ellos. Dime, cuando tú platicabas con tu jefecita en la niñez, ¿tú necesitabas de alguna técnica especial? Tú tenías hambre y le pedías a tu mami la leche, y ella te daba el pecho, simplemente chillaba. Eso es todo. Pues así, con nuestra misma madre cósmica, igual, como hace el niño que llora cuando tiene hambre, comienza a llorar, ya sabe, la jefecita y le pone el pecho, igualmente. Así tenemos que hacer nosotros con nuestra divina madre Kundalini. Es todo, ser natural, ser espontáneo, platicar con ella, chillarle, rogarle. Es nuestra jefecita, al fin y al cabo, ella tiene que saber qué va a hacer por nosotros. A ver, hermano. Para darnos un crédito que tiene un plan para lavarla, ¿cuál es el camino más rápido? Comprando Bueno, no me mezcles la gimnasia con la magnesia. ¿Sabes que es diferente? La cuestión de carne es una cosa, y esta otra cosa, es diferente, la más sexual. Son dos departamentos diferentes. Ahora, hablemos de karma, ya que eso es lo que tú quieres que hablemos. Si estás pasando, por ejemplo, por tal o cual sufrimiento, hay que concentrarse en la nube, el gran regente de la ley, pedirle por lo menos que tener una oportunidad para pagar tú, trabajando con la humanidad, negocias con él a través de la meditación profunda, y laboras de alguna forma por el bien de nuestros semejantes. Por ejemplo, con las cadenas, y podemos nosotros servir mucho al pueblo, esparciendo los conocimientos, llevándolos a todas partes, trayendo a otros al camino esotérico. Pues claro, tenemos oportunidad para cancelar deudas viejas. Eso es obvio. De manera que el karma es una cosa, y
y otra es ya el trabajo de la transmutación, diferentes. El karma pertenece al departamento de la ley y la transmutación pertenece al laboratorio del alquimismo. Son dos ministerios diferentes. El laboratorio del alquimista es el laboratorio de la naturaleza. Y el laboratorio de la naturaleza está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Está constituido por todos esos beneficios que se simbolizan claramente en los viejos textos de alquimia. Hay que estudiar alquimia. Estudiate a Felipe, estudiate a Nicolás Flamel, a Raimundo Lulio, a Trevisano. Estudiate a Vulcanelli, es formidable. Verás que por medio de la alquimia puedes transformarte. A ver, ¿Me podría, por favor, explicar sobre los yoes buenos? son hasta simpáticos. Pero en verdad te digo que por muy buenos que sean, no saben hacer un bien. Hacen el bien cuando no se debía hacer. Eso es lo grave. Viene, por ejemplo, un marihuanero por ahí a pedirnos una limosna y se la damos. ¿Por qué? Porque el yo bueno se la dio. Viene un borracho a pedirnos pues una limosnita y se la damos para que continúe tomando pulque en la cantina o sus tequilas o de lo que más le guste, ¿no? Así pues, eso es los yoes buenos, hacen el bien cuando no se debe hacer. Recordemos algo que es muy importante. Bueno es aquello que está en su lugar, malo es aquello que está fuera del lugar. El agua del lavamanos es buena. El agua fuera del lavamanos, invadiendo la sala, entrando en las recámaras, es mala. El fuego, por ejemplo, es magnífico en la cocina, pero fuera de la cocina, quemando las cortinas de la sala, es malo. Así pues, bueno es lo que está en su lugar, malo lo que está fuera del lugar. Resulta que los yoes buenos hacen el bien cuando no se debe hacer. ¿Por qué? Porque ellos no son subjetivos en un 100%. Nosotros necesitamos desintegrar los yoes buenos y necesitamos desintegrar los yoes malos. Un industrial, alguien que tiene una fábrica muy especial de pantalones. Yo decía claramente el otro día, bueno, si yo es maestro, si yo desintegro el yo que hace pantalones, es un yo útil, es un yo bueno, entonces mi fábrica se acabará, va a dejar de existir, se acabó la fábrica. Le dicen, no se acaba, porque el ser tiene muchas partes autónomas y conscientes, y una de las y hay una parte consciente de sí mismo, una parte de su propio ser que puede perfectamente reemplazar a ese yo bueno o útil y ese hará los pantalones mucho mejor. La fábrica no se acaba, continúa. A ver, estamos meditando a diario sobre él y no logramos Dios. Siempre se nos manifiesta, aún cuando lo observamos todos los días, podemos seguir meditando. Bueno, esa harina hay que recortar, ¿sabes? Sucede que hay yoes tan fuertes, que no lo desintegras tú ni con una bomba atómica. En esos casos no queda más remedio que apelar al rayo del Kundalini en plena forja de los cíclopes. Es decir, esa es la clase de yoes que solamente se desintegran durante la cópula química, cuando se trabaja en la novena esfera, mediante la electricidad sexual trascendente. Solo así, con ayuda de la Madre Divina, podrá desintegrarse ese tipo de yoes. Como dicen vulgarmente que no somos seres
se ha hecho esa práctica que usted dice dentro de nosotros y se le ha prendido de corazón a la madre y se sigue manifestando luego. Pues falta más comprensión y tampoco se desintegra hay tipos de yoes que no se desintegran de la noche a la mañana. Hay yoes que duran hasta años para desintegrarse, que son tan fuertes que hasta años enteros para poderlos desintegrar. Es que estas no son enchiladas, ¿sabes? Aguarda un momento. Para trabajar con un defecto hay que intentar ver, pero en el caso de la lujuria, cuando pueden pasar algunos defectos, no debe hacer. Hay el yo de la lujuria, o los yoes de la lujuria, son múltiples. Cada escena tiene un yo de lujuria diferente. Si tú, por ejemplo, te quedas mirando a una muchacha como miraba, es decir, le ves que tiene muy bonitas pantorrillas y tal, ¿no? Y tú sientes lujuria, pues ese es un yo que tienes que desintegrarlo, y decirle a cenizas, a polvo de la tierra, polvo cósmico. Pero si otro día resulta que esa otra muchacha ya no son las pantorrillas lo que te llama la atención, sino que lleva muy bonito pecho y tal, pues entonces ese es otro yo que hay que desintegrarlo. Y si otro día te sientes por allá pintando paisajes en el astral, ¿no? En sueños te ves con una dama ya, quién sabe qué lujoso apartamento, ¿no? Pues probablemente ese es otro yo. Entonces cada uno hay que ir desintegrando por aparte. Son muchos. ¿Me has entendido? Por cierto que el otro día me llamó la atención a mí ver un chango, como decimos nosotros por aquí, o mono, o mico, como dicen por allá, en otros países, que en Acapulco se quedaba mirando a toda muchacha así. Y les miraba muy especialmente las pantorrillas, ¿no? Claro, era un chango muy enamorado. Afortunadamente lo tenían amarrado con una cuerda, pues. No hay duda de que los pobres changos, pobres monos, o gorilas, son humanoides degenerados. Por eso tienen las costumbres degeneradas. Claro, aunque parezca increíble, esas criaturas tienen yoes muy fuertes. Yo conocí un chimpancé allá en Chapultepec, lo tenían encerrado en una jaula. Se ofendía terriblemente cuando le decían chango feo. Saltaba uno, aunque sea con los plátanos que se estaba comiendo, no insultaba a uno. Todo toleraba menos que le dijeran chango feo. Bueno, otra pregunta, hermano, que sigue, pues, Se habla de que para eliminar los defectos es necesario trabajar con las traumas. ¿Tendrá que ver aquí la edad? ¿La edad? Bueno, O sea, muy joven o muy viejo. Bueno, un tipo de 90 años ya no puede ni pasar el agua, ¿sabes? No vas a guardar tú que llegues a los 90 para dejar la agua en el día de buscar. Estás joven y tienes que estar joven. No, pero cuando joven, digamos, 15, 16 años o 21, ¿cuántos? ¿Tendrá que ver eso? Mira, voy a decirte una cosa. De acuerdo con las leyes de la naturaleza y del cosmos, solamente se puede empezar a tener contacto sexual desde los 21 años en adelante. El germen entra al vientre materno para su desarrollo y gestación por el hecho de nacer, de venir al mundo convertido en una criatura viviente, no ha terminado su desarrollo. Continúa sus procesos de desarrollo a través de los 7 y de los 14 y hasta los 21 años. De manera que tener relación sexual antes de los 21 años es una monstruosidad, es un delito. En otros tiempos se respetaban estas reglas, estas leyes, pero ya la humanidad está degenerada totalmente.